Hace unos días me quejaba, yo en las 2 últimas semanas me he quejado aquí en nuestra emisión del streaming del Rey va Desnudo, que es yo me llamo Mauricio Schwartz y nunca me presento porque creo que ya todo el mundo me conoce. Soy Mauricio José Schwartz, esto es el Rey va Desnudo en su versión en vivo que hacemos los jueves, aparte de los videos temáticos de los miércoles. Bueno, pues hace las últimas 2 semanas me he quejado en este streaming de que habían bajado enormemente las visitas del canal y no entendía yo por qué. Son cosas que pasan que no dependen de uno y no dependen de nada, son enormemente aleatorias, o por lo menos es muy difícil determinar cuáles son las muchas variables que inciden para que ocurra algo así. Bueno, siguiente paso. Hace 4 días empiezan a subir las visitas de una manera absolutamente monstruosa, se triplican respecto a la semana pasada. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿No? Empezaron a subir antes de que publicara yo el video del Grial. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué de pronto 3 veces más personas están viendo todo el canal todos los días? Y de hecho, en este momento, para ubicarnos, sí, seguimos bastante más del doble de visitas que llegamos a tener hace unos días. Y yo decía, ¿por qué? Y lo descubrí, o creo haberlo descubierto, por algo que no tiene nada al parecer que ver con esto. A ver si nos podemos entender. Hablaremos de todo. ¿Se acuerdan del libro Todos los hombres del presidente? All the President's Men. Bueno, pues esos son todos los duendes del presidente. La historia es la siguiente. Hace unos días, exactamente no porque esto lo hice la captura a las 2 horas, pero hace unos días Andrés Manuel López Obrador, que trabaja de presidente de México, para desgracia de México y para desgracia de él, porque la historia lo va a hacer pedazos, publicó este tuit que me lo mandaron varias personas rápidamente. Ya saben que cuando se trata de estas cosas siempre tengo voluntarios que me mandan material. Y dice Andrés Manuel: les comparto 2 fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya. Punto 1. Un presidente no tiene que supervisar obras, sobre todo si no es ingeniero ferroviario. No está supervisando nada, está visitando para tomarse la foto. Que no le llame supervisión porque son ganas de verle la cara de tonta a la gente. Eso creía yo antes de leer lo que seguía. Una foto tomada por un ingeniero hace 3 días, al parecer de un Alush. El Alush es un duende chocarrero de la mitología maya. Y otra de Diego Prieto, de una espléndida escultura prehispánica en Ekbalam. Es una preciosidad, efectivamente, de escultura de los antiguos mayas. Todo es místico. No, Andrés, no todo es místico. El punto es que me indignó bastante ver que el presidente de la 15ª economía mundial, un hombre responsable de la vida de más de 120 millones de seres humanos, se ponga a poner fotos de alushes como si fuera un adolescente que acaba de descubrir a von Däniken. Y entonces pues tomé la foto del aluche de López Obrador y la busqué en Google, cosa que tampoco es una hazaña que tú digas qué bruto, qué investigación periodística más profunda me lancé. Y descubrí esto que le escribí. Sí, Andrés, un ingeniero hace 3 días tomó una foto que hace las rondas en Nuevo León, en un estado de la Ciudad de México, en un estado de la República Mexicana, desde febrero de 2021 y en Tailandia desde diciembre de ese año. Es decir, que en 2021 salieron estas fotos que habían tomado alguien supuestamente en General Terán, es una localidad del estado de Nuevo León, en la República Mexicana, y luego estas fotos fueron reproducidas por un montón de gente, porque a todo el que le gusta el misterio la trae y la pone como si fuera suya. En este caso concreto se la retomaron en Vietnam para decir que en realidad era la fotografía de un Phi Phoc o Phi Photo o algo por el estilo. Es un ente mitológico
que, como la mayoría de los entes mitológicos, pues la gente no cree en él. Puede tener un cierto valor cultural que nos revela la forma en que veían el mundo los antiguos cuando no tenían información sólida, real, fiable y bien fundamentada de cuánto los rodeaba. Y entonces veían duendes. Y nos cuentan, y lo que nos cuentan las historias de duendes no es cómo eran los duendes, sino cómo funcionaba la cabeza y la visión del mundo de las personas que creían en duendes en aquel entonces. Este duende parece totalmente un lémur, pero puede no serlo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta un tipo que se sube a un árbol con 2 linternitas en los ojos para asustar a la gente. Le digo a López Obrador, das pena. Mucha pena, y el país más. Si te lo crees, eres tonto. Si sabes que mientes, eres malévolo. Y no me parece que esté yo exagerando ni diciendo nada fuera de lo normal. Es decir, si él cree que hay aluches y que vio y que le pasaron esta foto a un ingeniero, mira, la tomé hace 3 días, ¿cómo se la pasaste? ¿Con qué cámara? ¿De qué? Y la retuitea con esta urgencia del adolescente y se cree que puede ser una luz, pues es tonto. Si sabe que nos está viendo la cara, pero quiere emocionar a la gente porque además de Tren Maya tiene aluches, pues está siendo profundamente malévolo, porque consolida entre muchas personas en un país donde la educación, ningún gobierno ha tratado realmente de darle educación a la gran mayoría de los mexicanos. Las escuelas rurales son una desgracia desde hace muchos años, etcétera, etcétera. Decirle a la gente que existen los duendes es malvado, es claramente malvado. Lo increíble es cómo responde él a esto, porque el mundo reaccionó. Presidente de un país, presidente importante, un país relevante, dice esta barbaridad, esta mamarrachada. Pues así es como contesta y responde Andrés Manuel López Obrador. Sí, soy un místico, eso sí. ¿Ya vieron que puse lo de la Lushi? Ya vamos a hablar. ¿De qué se ríe? Decía María Elena Walsh en una canción muy famosa de allá de los años 70. ¿De qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe, señor presidente? ¿De qué se ríe? Volvamos a ver su risita. Ya vamos a hablar de eso, porque la vida no solo es lo racional. Sí, la vida no solo es lo racional, hay muchas cosas más, pero lo místico no está entre ellas, no es real. Y que tú seas muy místico preocupa y alarma, porque estás usando, y has demostrado que estás usando la mística para realizar tareas que se deberían hacer con base en los hechos, los datos, el conocimiento científico, la información de los expertos, etcétera. La vida también es lo místico. No, eso es superstición. Pero un día vamos a hablar. ¿Saben cuántos han visto lo de la Lushi? Yo creo 10 millones. 10 millones. O sea, pero es eso. O sea, es la profundidad cultural de México, las raíces culturales de México. No, Andrés. No es la profundidad de las raíces culturales de México lo que ha hecho que 10 millones de personas lo vean. Lo han visto 10 millones de personas porque haces el ridículo a nivel tal que uno de los principales late nights de los Estados Unidos y otro que no es de los principales, pero por ahí anda, el de arriba es Stephen Colbert, al que yo además veo casi todos los días, el otro es James Corden, que es un británico que trabaja en Estados Unidos. Se pitorrearon de ti hasta el cansancio,
¿De dónde saca un presidente? ¿Qué está haciendo viendo duendes cuando el país se le está deshaciendo entre las manos? Cuando tienen los problemas del narcotráfico, de la delincuencia, de los asesinatos, de la pobreza, una pobreza que ha crecido, de una medicina ausente que ha destruido, y se pone a ver duendes. No, Andrés, no fue por eso, por la profundidad cultural de México, por la que 10 millones de personas lo vieron, sino porque 10 personas se rieron de ti. Son los chaneques, el aluche, los duendes. Yo quisiera que hubiese aluche. Si no existen, pues habría que inventarlos, porque esos nada más hacen travesuras. Lo que no quiero son los otros, ¿no? Los demonios, eso sí no. O sea, pero ya vamos a hablar de eso, porque es interesantísimo ese tema. Es decir, interesantísimo ¿qué? Los aluches, las supersticiones o el hecho de que tú creas que eres místico. A mí me alarma mucho esto, pero en fin, mi comentario yo lo sostengo, y lo sostengo sobre todo porque luego me lo cambiaron. Dice, das pena, mucha pena, y el país más. Si te lo crees, eres tonto. Si sabes que mientes, eres malévolo. Bueno, decía yo que como si no tuviera nada que ver con esto, se me triplicaron las visitas al canal. Y yo dije, ¿qué pasó? Hasta que, como tengo, ni modo, soy escritor, estoy en los medios, tengo una alerta de Google que busca pseudomedicina, pseudoterapias, tarot, tipo de cosas. Tengo varias alertas de Google programadas y una de esas es Mauricio Schwartz. Ni modo, es normal. Y entonces me entero de que ha aparecido mi tweet con mi nombre, definiéndome como youtuber, como novelista, como escritor, como crítico del gobierno de López Obrador, en un montón de sitios en los que nunca se me mencionó a mí, ni por mis libros, ni por nada de lo demás que he hecho en la vida, ni por mis canciones, ni por nada. Algunos me llaman la atención. El Huffington Post que se ve allí, el HuffPost, es el HuffPost francés. Les voy a leer a los que están en el podcast porque, claro, no tienen este apoyo visual. Infobae, Yahoo, Watson, que es un medio alemán, TVI Noticias, Mystery Planet, que es español, aunque se ponga en inglés, France Daily, Debate, Voz Media, que es un sitio de Texas, Quinto Poder, Bateo Libre, Plumas Libres, Noticias de Hoy, Soy 502, que creo que es guatemalteco, el HuffPost francés, Proceso, Aventuras na Historia, que es un sitio brasileño, no, TVI Noticias también es brasileño, 20 Minutes, que es otro sitio francés, Espacio Misterio de Año Cero, donde me odian a muerte, pero no se dieron cuenta que era yo el crítico de todas las tonterías que publica Año Cero. Todos estos publicaron mi tweet, de algunos identificándome hasta mal, ¿no? Un tal Mauricio Schwartz, que es escritor, bueno, sí, gracias, pero otros no, otros ni siquiera ponían mi nombre, solo ponían el tweet, pero claro, la gente hace clic, va al tweet y ve que tengo un canal y entonces empezaron a venir. Los que más me gustaron fueron estos dos, les voy a decir por qué. El primero, porque es tailandés, el Daily News de Tailandia, que está en tailandés. Tuve que ir al Google Translate con todos los problemas que tiene el Google Translate, que como traductor sé los problemas que tiene Google Translate, pero dice Mauricio Schwartz, Mexican Journal, la traduje al inglés, ahora les traduzco al español, periodista mexicano y escritor senior, no sé si es porque estoy mayorcito o qué, entró para responder al tuit de López Obrador de que era verdad. La imagen ha sido compartida en línea y en medios y en redes sociales desde febrero de 2021. Y luego, claro, a ellos les interesa porque mencioné a Tailandia. Dice, NAM también publicó una imagen de referencia de que la misma foto ha sido publicada en cuentas de medios sociales de personas tailandesas que usan el nombre Kun Fen Fan Frai, poniendo la fecha de la imagen el 5 de diciembre de 2021. Ese me cayó extraordinariamente bien. Estoy en Tailandia.
Es maravilloso. A mí mis libros se han traducido alguno al francés, otro al inglés, pero nada más. No tengo este alcance que tuvo este tweet. Y OBKS, que es un sitio eslovaco, y que en eslovaco dice un montón de cosas que traducidas al español, o traducidas al inglés y yo traduzco al español, dice: aunque muchos criticaron la declaración del presidente mexicano, nadie podía determinar si la foto era real, pero todo se cambió con el tuit del escritor Mauricio Schwartz, que descubrió que la imagen de la supuesta criatura mítica ya se había hecho en 2021. Es triste, muy triste, y aún peor para el país. Si realmente crees eso, eres estúpido. Yo no dije eso, me están traduciendo los eslovacos. Y si lo sabes, y si sabes que mientes, eres malicioso, escribió. Bueno, las traducciones hacen esas cosas en la vida, sobre todo cuando son traducciones de máquina, que seguramente ellos también usaron traducciones de máquina, pues no creo que en Tailandia contraten muchos traductores del tailandés al español. Hasta ahí las cosas. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos por un lado la anécdota divertida, chistosa, irrelevante en realidad, intrascendente, de que me embarraron mi pobrecito nombre por todos lados, como youtuber, como escritor, como crítico, me divierte, me cae bien, trajo invitado, trajo público, esperemos que algunos se queden a vivir con nosotros la aventura del pensamiento. Qué bien sonó eso. Pero el otro problema es este. Tenemos gobiernos, y López Obrador es una mera demostración de ella, que no tienen ningún respeto por la ciencia y por la realidad. Y López Obrador en muchas ocasiones ha dicho que no le tiene respeto a la ciencia y que no es tanta ciencia hacer cosas que sí tienen mucha ciencia, como es encontrar y sacar petróleo de los mantos petrolíferos. Bueno, es desprecio a la razón, es ignorancia. Esto es una declaración de intenciones de una forma de hacer política, no solo en México, pero que en México está adquiriendo matices verdaderamente alarmantes, donde el CONACYT se dedica a los saberes ancestrales, al misticismo, las instancias de salud del gobierno, las instancias que pagan los contribuyentes mexicanos para la salud, están ofreciendo pseudoterapias, falsas terapias, acupuntura y masoterapia y una serie de cuestiones que no se ha demostrado que tengan ninguna eficacia. Y si no se ha demostrado que tengan ninguna eficacia, es tirar el dinero. Tú solo puedes invertir el dinero de todos en terapias que se haya demostrado que tienen cierta seguridad, que son seguras y que tienen cierta eficacia. Es la persecución de científicos que se ha desarrollado en México. Todo esto a cargo en la parte de la ciencia a cargo de Elena Álvarez Bulla, la doctora Lisenko, y la parte de la medicina a cargo de gente como López-Gatell, que han perseguido a los médicos, que han tratado de denunciar, y en este canal hemos tenido a varios hablando de denunciar el mal manejo de la pandemia, de denunciar el problema de la falta de medicamentos. Recientemente ha surgido la idea de que no hay psicofármacos en México, no se están comprando los psicofármacos a la única empresa que los distribuye en México, y entonces parece que se están trayendo de Cuba psicofármacos que no están autorizados por las instancias que se supone que tienen la obligación de analizar los estudios que se han hecho respecto de los medicamentos y determinar si esos estudios justifican o no que se le administren al público. Todos los países tienen un organismo así, en México es la COFEPRIS, pero les está dando igual. Y una última cosa sobre esto. Muchas personas me escribieron respondiendo al tuit diciendo: es una cortina de humo para que no pensemos en... Y entonces pues, será lo que tú quieras. Cualquier noticia del momento, García Luna, que Mario Delgado lo han acusado de narcotráfico, ¿sí es Mario Delgado? No sé. O que pasó tal cosa en cualquiera de los lugares de México. Es un país vastísimo, toda Europa occidental cabe en México y te sobra todavía las penínsulas de California, de Baja California y de Yucatán. Decir
de todas las barbaridades que dice López Obrador, que es una cortina de humo, implica, perdonen ustedes, darle crédito por una inteligencia absolutamente preclara, una astucia incalculable nivel entre James Bond, Sherlock Holmes y Albert Einstein, y un conocimiento de los mecanismos sociales que ninguna ciencia social ha podido obtener hasta la fecha. Es decir, que López Obrador sabe qué decir con absoluta precisión después de analizarlo en esa mente superior que tiene, sabe perfectamente qué decir para que toda la atención se vaya de donde estaba, o de donde él no quiere que esté, y se vaya a donde él dice. Y esto se demuestra con el hecho de que ninguna de sus cortinas de humo, o es las que le atribuyen como cortinas de humo, ha funcionado. Nadie ha dejado de hablar de los temas de los que se supone que nos distrae López Obrador o alguno de sus siervos infelices por allí. Decir que todo es una cortina de humo. Luego alguno me dijo, es una cortina de humo para ocultar la cortina de humo de no sé qué otra cosa. No le puedes dar tanto crédito a una persona tan limitada, a una persona que ha demostrado no tener ninguna capacidad para ser presidente de una comunidad de vecinos, de un condominio pequeñito. Ya no te digo de la 15ª economía mundial. El mito de la cortina de humo finalmente nos está diciendo que el gobierno tiene una capacidad enorme de manipular al milímetro a toda la sociedad mexicana e incluso a la del mundo. Eso creo que no se lo cree ni López Obrador,